Bueno, la clase pasada, si se acuerdan, vimos algunos elementos que tenían que ver con cómo el desarrollo de la historia, el tema de las pautas culturales, ese tipo de cuestiones. Ahora la idea es precisar un poco los dos términos fundamentales nuestros, que son cultura y arte. Como les decía la vez pasada, son términos muy ambiguos que se usan de muchas maneras y muchas veces quedan sin aclarar, entonces no sabemos bien de qué estamos hablando y es preciso que sí que lo sepamos. Yo les comentaba en algún momento que nosotros vamos a utilizar un concepto de cultura que no es exactamente el habitual, sino uno más bien relacionado a la cuestión de la antropología. A ver si se amplía. Voy a poner esto más acá, porque si no se escucha como de lejos. Fíjense, conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos, grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. Esa es la definición que vamos a encontrar en el Diccionario de la Real Academia, que es la más usual. Muy simplificada, mucha gente les va a decir cultura es todo lo que hace el hombre, lo cual es correcto, pero no nos explica qué es la cultura, ni de dónde sale, ni para qué sirve. Dice que es un conjunto de cosas que hace el hombre, vida, costumbre, conocimiento científico, etcétera, etcétera. En cambio acá, fíjense que es bastante diferente la cuestión. Acá no se habla de cosas, sino de reglas o pautas con cuyo uso las personas dan forma a su acción social. Esto significa nada más y nada menos que las reglas o pautas a través de las cuales nos vinculamos entre nosotros. En toda cultura, con el tiempo, la costumbre y las necesidades se van generando diferentes pautas. Por decirles una pauta tonta, en nuestra cultura está bien visto que si ustedes están acá en clase y yo llego, les diga buenos días chicos, qué sé yo, y los salude, por ejemplo. Que no entre así, cara de perro, y me siente y empiece la clase. Eso es una pauta cultural. Así como tenemos esa pauta de saludarnos o de saludarnos de determinada manera, por ejemplo, no sé, en algunas culturas o en algunas sociedades está muy mal visto que se saluden los hombres con un beso, por ejemplo, se dan la mano. En nuestra cultura no, es normal. Los rusos se besan en la boca entre hombres cuando se saludan. Tipo piquito, obviamente. Valga la aclaración. Estos rusos. Pero así como eso es una pauta, todo lo demás que hacemos está arreglado por pautas. Fíjense que, por ejemplo, hoy hicimos el círculo cromático. Y ustedes, para hacer ese círculo cromático, pusieron en juego una serie de pautas que tenemos establecidas acá de cómo se debe dibujar un círculo, de cómo se deben distribuir los colores, de cómo, más adelante vamos a ver cómo se leen esos colores, qué significan en nuestra cultura. Todo eso son pautas culturales. Nuestras creencias religiosas son pautas culturales. Pero básicamente lo que va a determinar la forma en que nos vinculamos nosotros es la forma en que nosotros damos cabida, como decíamos la vez pasada, a las dos cuestiones fundamentales de nuestra existencia, que es la reproducción de la vida inmediata y la reproducción de la vida como especie. Eso lo hablamos con ustedes, ¿verdad? Sí. Sí, bien. Entonces, eso va a determinar la forma en que nos vamos a relacionar y qué pautas y qué costumbres vamos a tener y qué creencias religiosas vamos a tener y qué leyes vamos a tener y de qué forma nos vamos a divertir. Va a determinar todo. Qué tipo de arquitectura vamos a tener, qué tipo de circulación en nuestras urbes, aldeas o lo que sea vamos a tener. Entonces, por un lado eso. Ahora, vamos a ver que la cultura trata de relaciones entre personas, por un lado, como les decía. Fíjense
Acá tenemos una tribu de África construyendo una casa de barro. Y acá tenemos una cuadrilla en Argentina construyendo una casa de material común y corriente. Fíjense que acá no se ve claramente, pero ya lo podemos llegar a investigar un poco más. La forma que va a tener la casa de acá va a ser muy diferente a la acá. Esta es prácticamente toda redondeada, no tiene esquinas. Nosotros hacemos todo en ángulo recto. Nosotros ponemos los ladrillos de una manera, después le ponemos un revoque, ellos lo hacen de otra. Inclusive construyen diferentes ladrillos. Cuando los usan, los secan al sol directamente, no los cocinan como nosotros. Y en el revestimiento, en el revoque, usan barro y algunos jugos de yuyo, bosta de animales, una serie de cuestiones naturales que sirven para proteger la construcción, cosa que nosotros no hacemos. Compramos el cemento, la cal y qué sé yo, y ya está. Y acá fíjense que están trabajando hombres y mujeres indistintamente, inclusive van a ver algún niño por ahí, y todos están trabajando juntos, iguales. En cambio, acá no pasa lo mismo. En la cuadrilla hay, por lo general, 3 categorías de trabajadores. El peón, que recién arranca, digamos, el aprendiz o el medio oficial y el oficial. Y por encima de ellos, el capataz, que inclusive no se visten de la misma manera. O por lo menos el gorro es diferente. El del capataz siempre es azul, el de los oficiales es rojo, el de los aprendices es amarillo, el de los arquitectos es blanco. Se marcan las jerarquías a través de un marcador que es el casco, digamos, que en este caso, bueno, tiene un gorrito el hombre, pero porque no está trabajando en altura, pero bueno, teóricamente hay que usar casco. Fíjense en la relación con la naturaleza cómo también se ponen en juego pautas culturales. Esto y esto es prácticamente lo mismo. Esta es una plantación de té en Italia, esta es una en Perú. Esto parece un bosque que no se sabe lo que es, que hay plantas de todo tipo, y acá la tierra está usada al máximo provecho, no se desperdicia 1 centímetro cuadrado. En realidad acá tampoco se desperdicia 1 centímetro cuadrado, lo que pasa que muchas plantas que no son de té son necesarias para que vivan las plantas de té. Acá todo lo que necesita la planta de té se lo van a dar a través del riego, de abonos, de fertilizantes, de no sé qué, semillas tratadas, y patatín y patatán. Entonces, acá está dando cuenta de 2 formas culturales de relacionarse con la naturaleza para producir la vida. Acá tenemos una cosa muy industrial, muy siglo XX-XXI, y acá tenemos una cosa que se viene haciendo igual desde la época de los incas hasta ahora. O sea, usar solamente lo que da la naturaleza para, por ejemplo, en esta plantación había un árbol que no sé qué cosa tenía la fruta que espantaba determinados insectos que se podían morfar la planta de té. Había palmeritas, unas palmeritas gordas, que no dice que tiene que ver la palmera acá, pero la palmera en épocas de sequía se usaba para el riego. El tipo me dice, esta palmera guarda muchísima agua. Él hizo un tajo y empezó a salir agua como si fuera una canilla. Entonces me dice, cuando hay mucho tiempo sin llover, las cortamos a las palmeras y las dejamos que rieguen, por decirlo de alguna manera. Y así iban utilizando una planta para ayudar a la otra y así sustantivamente. En cambio acá eso no pasa. Obviamente que esta tierra se degrada mucho más que esta y más rápido porque no tiene todo lo que necesita. Y para relacionarnos entre nosotros también utilizamos diferentes símbolos que van a cambiar a través de la historia. Esto es importante. La cultura, las pautas culturales son históricas. Todo lo que nosotros hacemos lo hacemos en un momento y en un lugar determinado. Y las cosas a veces no son lo mismo en un tiempo que en otro, aunque parezcan lo mismo. El otro día hablaba, creo que era con los de segundo, el término pueblo, por ejemplo.
¿eh? Cuando nosotros decimos, no sé, el pueblo vino a votar, estamos hablando de toda la gente. ¿eh? En cambio, hace 200 años o 150 años, vamos a poner, en la primera vez que se hicieron elecciones en Argentina, cuando decían el pueblo vino a votar, no se referían a toda la gente. El pueblo era solamente aquellos que tenían propiedades, comercios o rentas. No podía votar cualquiera, y no cualquiera era considerado pueblo. Eso viene de la época de los romanos. El populus era una categoría social romana. Estaban los patricios, los equites, el populus, los libres, o sea, los que no eran ciudadanos, y los esclavos. El populus era la gente que era ciudadana romana, pero que estaba en la ruina, digamos, o sea, que tenía que laburar, como nosotros, digamos. En cambio, los patricios eran los que eran los dueños de media cosa, tenían prohibido el trabajo y todas esas cuestiones. Y los equites eran los caballeros, que también eran gente de mucho billete, aunque no pertenecieran a las familias patricias, que eran las familias fundadoras, digamos, que armaron el circo. Fíjense que para nosotros es difícil entender este cartel como para un pompeyano. Esto está tomado en una calle de Pompeya, entender este cartel, porque pertenece a diferentes momentos de la historia, a diferentes pautas culturales. Nosotros rápidamente, si vemos en una vidriera este símbolo, entendemos que es un café, que hay wifi, o un cibercafé, o lo que sea. En cambio esto, que para nosotros sería en determinado momento inapropiado y en la actualidad ilegal, es un cartel que tiene una forma de pene que señala el lugar donde está el prostíbulo. ¿En dónde es eso? En Pompeya. A veces usaban esto, o a veces usaban una huella de pie para marcar una dirección, pero generalmente alguna cosa relacionada con qué es lo que vamos a encontrar allá. En este caso vamos a encontrar un prostíbulo. Fíjense que inclusive el hecho de poner un pene en la calle nos está hablando, todavía no estaban cristianizados obviamente, de que su relación con el cuerpo y con la sexualidad era totalmente diferente a la que tenemos hoy día. Tanto así que nadie se molestaba por eso. Es más, el prostíbulo, que por ahí le dicen prostíbulo los historiadores, en realidad no tenía nada que ver con el prostíbulo nuestro. Si bien se tenía sexo por dinero, pero era una cosa que tenía otro sentido y de lo cual participaba todo el mundo. Inclusive, qué sé yo, mujeres muy ricas iban y de vez en cuando, como ustedes dicen, bueno, nos vamos de Peña a tomar, no sé, un helado a la costanera, nos vamos al prostíbulo un rato y nos divertimos y hasta hacemos unos mangos que no lo necesitaban, o sea, era una cuestión más ritual. Lo mismo los hombres. Ya cuando veamos el arte romano vamos a ver que en sus pinturas la sexualidad estaba muy presente, inclusive en las pinturas con las que decoraban las casas, con cosas que ahora para nosotros serían una barbaridad, qué sé yo, no sé, gente teniendo sexo con animales y cosas por el estilo, que para ellos era tan normal como en algunos lugares de acá, en el campo. No se dice, pero sí, se sabe. De hecho, me llegó un audio de un gaucho que quería que le esquilen una oveja. Y lo llamó a uno y le dice que le esquile la oveja. Y el tipo le dice, no, ¿cuánto me va a cobrar? 4.000. Bueno, dice, pero no tengo tiempo, qué sé yo. Dice, esquilámela, dice, aunque sea la... Dice, yo te digo la verdad, yo la quiero para coger, dice. Vos esquilala de la mitad para atrás y dejarle la en la cabeza si yo tengo de dónde cachetearla, dice. Claro. O sea, sin ningún problema. Y pasa muy a menudo, sobre todo en los puestos de los esteros y los lugares donde está la gente media sola y que no puede salir todos los días al pueblo, se arreglan con lo que hay. Y lo que hay son los animalitos. Un chancho, una oveja, cualquier cosa que quede. Eso pasa siempre igual, ¿viste? Pero como sí, claro, no se dice porque... Pero... Y sigue pasando. Sí, por eso digo, pasa habitualmente. En aquella época no había tanto rollo. No te porque... escucho lo de la protectora porque te meten en un juicio. Sí, más o menos. Por eso digo, fíjense cómo cambia, porque esto da cuenta de un montón de cosas que si no nos paramos en cómo eran en aquel momento las pautas culturales, no las entendemos o las entendemos mal.
como pasó, por ejemplo, con buena parte de la cerámica chimú en Perú, que según los arqueólogos que las encontraron la primera vez era pornográfica, era de un pueblo de pervertidos y las rompían. Unas cerámicas espectaculares, pero con muchas escenas sexuales que no tenían nada que ver con la sexualidad en sí, sino que remitían a rituales de la tierra y cosas por el estilo. Pero como no pensaban las cosas con la cabeza de ahora y no se basaban en cómo era la vida concreta de esa gente, no las podían entender. Entonces directamente listo. Lo que no es como ahora es primitivo, es salvaje, pum, pum, pum. ¿Se acuerdan que hablamos alguna vez de cómo se construye el hombre primitivo y el diferente y el salvaje y todo lo que no es civilizado? Bueno, tiene mucho que ver con eso. Entonces es fundamental entender esta relación entre las pautas culturales y los momentos históricos en que se dan. Porque como les dije la vez pasada, es muy, pero que muy habitual que pensemos el pasado con nuestras pautas culturales, entonces sacamos cualquier conclusión, cualquier pavada. Hoy hablábamos con otro grupo, por ejemplo, la gente del desierto o la gente que vive en la selva, que tiene la costumbre tan denostada de que vienen las asociaciones feministas y qué sé yo cuánto, de por qué la mujer tiene que caminar atrás del hombre. 2 pasos, 3 pasos atrás del hombre. No es porque son machistas, es porque lo necesitan. Por protección lo hacían. O sea, como que el hombre protegía a la mujer. Exactamente. Caminar por el desierto es muy peligroso. Uno dice, no hay nada, hay arena. No, pero en esa arena hay arenas movedizas, hay pozos, puede haber serpientes, un montón de cosas. Lo mismo en la selva, se te puede saltar un tigre. Entonces, ¿cómo caminaban en el grupo? Los hombres adelante con sus palitos, su hacha, lo que tengan, y las mujeres y los gurises atrás cargando todo, porque el tipo tenía que estar listo para que lo que pase, enfrentarlo, digamos, no podían andar descargando y se lo comían crudo. Entonces es una costumbre que responde a una necesidad, no a una cuestión meramente de machismo, lo mismo que el velo y todo eso, que hoy, si esa pauta cultural la sacamos de su contexto regional e histórico y metemos a esos mismos beduinos en una ciudad, obviamente que uno dice, ¿para qué mierda camina atrás si no se va a encontrar con ningún...? Bueno, pero son costumbres que han quedado. Son costumbres que han quedado. Y que muchas veces se fortalecen porque remiten a los orígenes, a una historia de un pueblo, a una tradición. Entonces tratan de conservarse a la fuerza, muchas veces, aunque ya su sentido originario se pierda. Bien, esta es otra cuestión que creo que la mencionamos, el tema de la reificación, que es muy habitual en el estudio de la historia y es muy habitual en la vida en general. Reificar es darle un contenido no humano a hechos, eventos, productos, qué sé yo, que son humanos. O sea, es olvidar su historia, es olvidar su razón y atribuirlos a una divinidad, a que el mundo funciona así, a que es natural. Por ejemplo, lo más típico, digamos, que uno escucha siempre hubo ricos y pobres. No es así. De toda la historia de la humanidad, en un pedacito así hubo ricos y pobres. En todo el resto no hubo ricos y pobres. Y sin embargo, eso de que haya ricos y pobres es producto de acciones humanas. No de la naturaleza, ni de Dios, ni de... No. Eso tiene una razón, tiene un sentido, empezó por algo, sigue por algo. Entonces, si nosotros lo despojamos de toda su historicidad y toda su humanidad, queda como que es algo que es así y ya está justificado. No tengo que pensar, no tengo que... Una claridad tranquilizadora, diría un filósofo que se ocupó un poco de este tema, los mitos, que es más o menos la reificación. Fíjense lo que dice acá: esencializar o reificar la cultura es cargar las tintas del lado del contenido o la estructura como si fueran completamente independientes de la acción. ¿Esto qué significa? Que lo que importa es el contenido y que la acción, bueno, es algo que se derivó del contenido. O sea, primero estaba el contenido y después tuvo la acción.
Y no, primero están las acciones y después sobre eso nos generamos los contenidos. O sea, alguien en algún momento decidió que parte de la tierra que hay en el planeta sea propiedad privada, eso no es natural. Cuando el hombre apareció no había propiedad privada de la tierra. ¿Desde cuándo la tierra es de unos y de otros no? Desde un determinado momento histórico. No es que siempre fue así, ¿eh? Entonces, si nosotros pensamos que la acción se deriva del contenido, de la estructura, siempre fue así, por lo tanto actuamos así, no vamos a entender nada. Se nos va a complicar mucho. Y en arte se ve mucho, lo vamos a ver con un ejemplo concreto. Que no sé dónde está. Acá está. A ver, hagamos un pequeño ejercicio. Esto es un extracto de un artículo de la enciclopedia Arte e Historia, que hoy por hoy es la enciclopedia en español más importante del gobierno de España y qué sé yo cuánto. Capaz que muchos de ustedes la conozcan o la van a conocer seguramente porque ahí se suele consultar mucho. Hablando sobre las cruzadas. Dice, el éxito de la cruzada, de la primera cruzada, confluye en fundamentos religiosos y circunstancias de oportunidad social y política. La expectativa de peregrinar a Jerusalén y obtener indulgencias y gracias especiales se encuadra dentro del auge general de las peregrinaciones, práctica piadosa, en la que se ponía de relieve la condición fugaz de esta vida como camino a la otra. Pero añade un elemento peculiar, pues al hablar de Jerusalén, se habla de la Jerusalén celestial, ¿A dónde está la reedificación acá? ¿A dónde, como diría Díaz de Rada, se cargan las tintas? Fíjense que da dos razones la autora de este artículo. Confluyen fundamentos religiosos y circunstancias de oportunidad social y política. Y todo lo que sigue desarrolla los fundamentos religiosos. No habla de la oportunidad social y política. Que si uno estudia las cruzadas, sobre todo las crónicas que escribieron los propios cruzados y los pobres que los tuvieron que padecer, van a ver que si había algo que no existía, era la oportunidad religiosa. Lo que importaba era la social y política, que la podemos resumir en una sola, la económica. Afanar todo lo que se pueda. Es más, si miramos para dónde iban las cruzadas, la primera cruzada, ahí nos damos cuenta, tenían que ir a liberar Jerusalén. Fueron a Venecia y armaron un quilombo bárbaro, de ahí se fueron a Zara, la tomaron para recuperarla para los venecianos, y de ahí se fueron a Bizancio, porque vieron la oportunidad de ayudar, entre comillas, al emperador bizantino que venía medio complicado. Entonces fueron, tomaron Bizancio, saquearon Bizancio, le cobraron impuestos al emperador para dejarlo ahí, como no los pagó, lo sacaron y se pusieron un emperador de ellos. ¿Y Jerusalén? No se habían ido todos a Jerusalén. Ah, cierto. O sea, ¿qué es lo que importaba? ¿Ir a ver la ciudad celestial? Nah, la guita. Y si escuchamos las crónicas, mejor dicho, las leemos, porque no las podemos escuchar, de los habitantes de Bizancio, vamos a ver que lo que hicieron fue, es más, en las propias crónicas de ellos son tremendas. Las masacres, cómo lo cuentan con una alegría, y después de masacrar miles y miles de personas se iban a dar gracias a la iglesia y a hacer una misa para celebrar, pero ahí no estaba primando el contenido religioso, estaba primando otra cosa. Entonces, cuando nosotros no nos basamos en la realidad, sino en la cuestión meramente espiritual o en lo que yo digo, estamos al horno, porque vamos a entender cualquier cosa. Si ustedes quieren saber cómo es él, no le pregunten a él. Va a decir que es fantástico. Vean qué hace, qué dicen los demás. ¿Me explico? O sea, tenemos que ir a lo concreto. Lo que importa, lo que soy es lo que hago, no lo que yo digo que soy o que voy a hacer o que quisiera hacer. No. Lo que soy es lo que hago. Otro ejemplo. A esta la van a ver seguro con Renata en estética. Creo que tienen recién en cuarto estética ustedes, ¿puede ser? O tercero. Es Elena Oliveras, que es la de la estética, con doctorado en la Sorbona y patatín y patatán. Lean un momento esto, así no lo leo yo.
Y fíjense a ver dónde está la reificación acá, en la explicación del traspaso del artista medieval al artista renacentista, digamos, que es lo que está tratando de explicar ahí. Cuando dice que el artista deja de ser artesano, ¿no? O arriba. Ajá. Es con. Yo no. A ver qué opina el resto. O el final también cuando dice. Cuando hace la división con el latín, la división con el idioma Claro, como la mayoría de la gente era iletrada, digamos, había un papa que decía que las pinturas en la iglesia eran la Biblia pauperum, la Biblia para los pobres. Lo que no pueden entender por la escritura lo van a entender con los dibujitos y una explicación que le da el cura, pero que nos va a ayudar a entender las escrituras, ese tipo de cosas. Piensen que hasta ese momento, digamos hasta la llegada de Lutero, la Biblia la usaba solamente, o sea, el latín lo hablaban solamente los eclesiásticos. O sea, la gente común no tenía acceso. Aunque supiera leer, no leía latín. Leía otro tipo de lenguas. Lutero, cuando escribe la Biblia, cuando mejor dicho traduce la Biblia, Lutero decía que no tenía que haber intermediarios entre la divinidad y la gente, que los curas eran, los curas estos de Roma, el Vaticano, que yo, eran unos parásitos, y que entonces había que darle a la gente la posibilidad de que tenga la palabra de Dios a mano. Entonces él la traduce al alemán, y con eso inventa el alemán, porque el alemán era la lengua que se hablaba, pero no se escribía, porque lo único que escribían hasta ese momento eran los curas, y los curas escribían para ellos y en latín. Entonces Lutero lo pone en el lenguaje común, que habla toda la gente, que era lo que hoy llamamos alemán, en aquel momento en lo que hoy llamamos Alemania. Entonces, como nadie tenía posibilidad de entender nada, había que hacer lo que decía el cura. No, la Biblia dice que tal cosa y te la tenés que comer si vos no podés tener acceso. Pero bien, volvamos a donde veníamos. El tiro acá, a mi manera de ver, es que hay un proceso que va desde el medioevo al Renacimiento y pasa por el Renacimiento, en que el artista pasa a ser Independiente. no independiente, sino alguien que va cobrando alguna relevancia social. Piensa en lo siguiente: en Roma, en Grecia, en Europa, más o menos hasta la época del Renacimiento, el artista, y después de la época del Renacimiento también, pero acá empieza a modificarse la cosa. El artista era un trabajador manual, por lo tanto hacía trabajo de esclavo, por lo tanto su lugar en la sociedad era cero. Era como el albañil: vaya, labure, pum, 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 se le paga y chau. En el Renacimiento se empieza a modificar un poco eso, empiezan a tener relevancia ciertos personajes. Hay una razón para que eso ocurra. No ocurre porque sí, porque se pusieron de moda. Ocurre por otras cuestiones, pero las vamos a ver en su momento. Pero esto realmente se termina de dar vuelta más o menos cerca del 1700. El que logra ser reconocido como una persona es Velázquez, en España. ¿Vieron el que hizo ese cuadro tan famoso que se llama Las Meninas? Que está el cuadro adelante y las chiquitas con el perrito. Que dejó, él trabajaba, digamos, para él y pasó a trabajar para la realeza. Que creo que Él trabajaba para la realeza. Que la pintura de las meninas era para la hija del rey, ¿puede ser? Claro, las meninas son las hijas del rey. Ajá. Él era pintor de la corte. Él era muy amigo del... Sí. ¿Es el que pintó los aquelarres? ¿Cómo? Velázquez, ¿es el que pintó los aquelarres? ¿Puede ser? Ay, déjame que piense. No me acuerdo de Aquelarre.
Pero puede ser, ¿eh? Me acuerdo de los enanos, me acuerdo de un montón de otras cosas, pero de aquelarres no. De aquelarres no. Muy bien, creo que bueno. Goya sí, Goya le dio masa. Perdón, sí, era Goya. Claro, español también. Sí, por eso. Y un poquito después de Velázquez. Goya es de principios de 1800. O sea, fines de 1700, principios de 1800. En esa época pintó Goya. Velázquez era pintor de la corte. O sea, estaba contratado por la corte para pintar retrato del rey, para pintar esto, para pintar aquello, qué sé yo, qué sé cuánto. Era un empleado más. Era muy amigo del rey y tenía una inteligencia superlativa. Aparte de ser un pintor que hizo unas innovaciones en la pintura, como el mismo cuadro de las Meninas, pero espectaculares, totalmente creativo. Esa composición que tiene las Meninas rompe con todos los esquemas hasta el momento, porque él está pintando algo que no está pintando y nosotros vemos lo que no está pintando. Si ustedes se fijan, está la tela vista de atrás y Velázquez pintando mirando hacia nosotros. Y las Meninas acá. O sea, Velázquez no está pintando las Meninas, está pintando algo que está delante de él. Y que en el espejo lo vemos reflejado y son los reyes. Está pintando un retrato de los reyes. O sea, él se pintó pintando un retrato de los reyes. O sea, hay todo un juego ahí de espejos, digamos, muy espectacular. Decía que le gustaba porque buscaba la profundidad en la pintura también. Sí, de hecho de Velázquez se dice que fue el primer pintor que logró pintar el aire, por el hecho de que uno veía la distancia entre las personas representadas, no eran cuadros planos. Pero lo que iba es que Velázquez pinta ese cuadro y como 20 años después le agrega a su pecho una cruz. ¿Por qué para él era tan importante esa cruz? Que retocó el cuadro para que se lo vea con la cruz. Porque el rey lo había hecho entrar a la orden de los caballeros de las pelotas de Mahoma, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Qué significaba esto? Que Velázquez, al ser caballero, en la sociedad estamental estaba a la par de los nobles. O sea, ya no pertenecía a los siervos, digamos, o a los esclavos, sino que pertenecía a la nobleza. Él, un artista que trabajaba con las manos, estaba reconocido como alguien con capacidad intelectual. Oficialmente, digamos. Obviamente que el rey lo reconocía, porque era muy amigo, discutía, charlaba. Recién ahí fue el primero que dijeron, este también es una persona. A los otros, en el Renacimiento, en Grecia, en Roma, los valoraban muchísimo. Oh, qué hábil que sos, qué sé yo. Pero siempre sos. Es como que uno tuviera un albañil espectacular. En 5 minutos le levanta la pared, la deja lisita. Si sos un maestro. Pero es el albañil y lo va a seguir siendo. Esto es exactamente lo mismo. No eran los arquitectos, eran los albañiles. Volviendo al texto y la reedificación, a mi manera, el jueguito del autor acá es esto. Llegó un momento en que el arte no quiso ser más que arte. Ajá. O sea que el paso del artista medieval y de la forma de hacer arte en medioevo al artista renacentista y la forma de hacer arte renacentista se debió a que el arte no quiso ser más que arte. Con lo cual estamos dando al arte una entidad, la misma de la que esta gente se ríe que los indios hacían la danza de la lluvia para pedirle que llueva. Es exactamente lo mismo. Le están dando entidad a algo que no la tiene. El arte es un producto humano. No anda solo por ahí decidiendo para dónde va o para dónde viene. Entonces, con esto se ahorra o evita tener que explicar las verdaderas razones de ese cambio. Que primero que no fueron, como acabo de nombrar, en un momento, sino que llevaron cientos de años. Y segundo, que obedecieron a necesidades muy concretas de ciertos sectores sociales que estaban en pugna en esta época. No a que el artista, o que vino de hoy, lo tocó con la varita y pasó. No. El artista cambió su rol social porque alguien necesitaba que cambiara su rol social. Si no, no hubiera hecho. O sea, dentro de un conjunto de cosas que fueron cambiando en esa época. En esa época se empieza a cambiar, por ejemplo, de
el uso prácticamente exclusivo de trabajadores siervos a lo que se llaman los trabajadores libres, que son personas libres, que no están atadas a la tierra, y que pueden, entre comillas, elegir en qué trabajan y hacer un acuerdo con su empleador, como tenemos hoy en día. Si ustedes van a buscar trabajo, ustedes son trabajadores libres que se encuentran con un empleador libre y entre los dos, esto dicen los papeles, entre los dos arman un acuerdo en donde se ponen de acuerdo en una relación, en un contrato de trabajo. Pero son libres. En esta época la gente todavía estaba atada a la tierra. O sea, si yo nací en una tierra me tenía que quedar ahí y no me podía ir. Si la tierra cambiaba de dueño con gente y todo. No es como ahora. Si yo compro una casa, la compro desocupada. O a lo sumo, no la compro con los que viven adentro. Bueno, en aquella época era así. Obviamente que no era una casa, sino semejante tierra, pero bueno, la gente que vivía adentro, porque era la tierra de ellos. Y de hecho estaban atados por contrato, no podían irse, y ni sus hijos tampoco. O sea, irse de una tierra era bastante complicado, había que pedir permisos, había que lograr escaparse un año y un día a una aldea, y que esa aldea haga un documento donde dice que efectivamente uno vivió ahí durante un año y un día, se lo presenta al señor feudal, el señor feudal diga, "Buah, está bien, te dejo libre". Era todo un despelote ser libre. Pero como en esta época, ya desde antes, se venía expulsando al campesinado de la tierra, y en esta época se empieza a hacerlo más groseramente, había gente que no tenía dónde ir y que sobre todo no tenía medios de vida, porque el que está atado a la tierra también está atado a sus medios de vida. Ellos tenían su vaquita, sus plantitas, se hacían su lana, se hacían su ropa, o sea, el que tenía un pedazo de tierra o vivía en un pedazo de tierra tenía la vida, entre comillas, solucionada. Y cuando no tengo tierra, lo único que me queda es mi mano. Chao. Entonces me convierto en un trabajador libre. Libre más o menos, porque la necesidad me obliga a agarrar lo que venga. No tengo mucha posibilidad de decir. Pero bueno, fíjense cómo con esta simple frasecita nos ahorramos como 2 libros o 2 tomos de explicación de cómo se fue modificando el sentido del arte y el rol del artista. Trabajador, fíjense que aparte, ¡pam! Entonces el artista deja de ser artesano o trabajador manual y comienza a trabajar independientemente. Acá hay otro truco de prestidigitación. Que yo trabaje independiente no quiere decir que no trabaje con las manos. Yo puedo ser carpintero, trabajar con las manos y trabajar independiente, no estar empleado a la orden de ningún carpintero, por ejemplo, o albañil, puedo ser independiente. O sea, no es lo mismo. Acá pone como que el trabajador manual necesariamente está en relación de dependencia. Con lo cual también le quita todo lo que tiene de artesano, de artifex, como decían los griegos, al artista. Empieza a trabajar independientemente, que acá está entendido como que empieza a trabajar con la cabeza. Deja de ser trabajador manual. ¿Con qué pintaba él? No deja de ser trabajador manual. Es tan trabajador manual como antes. Y de que era independiente, es mentira, no era independiente. Sí sucedía que muchos artistas de la época pintaban cosas para ellos, que a veces después podían enchufárselas a alguien, pero siempre se trabajaba por contrato y por encargo. Inclusive había gremios, había veedores que controlaban que los contratos se cumplieran, que si ya él me encargaba que lo pinte, yo lo saque más o menos igual, según las reglas del arte, con los colores que habíamos acordado, porque se acordaban hasta los colores con que se iba a pintar. Porque como todo también tenía que ver con una expresión de estatus, los colores más caros revelaban que alguien era más importante. El famoso azul ultramar en aquellos momentos figuraba en todos los contratos porque era el color más caro que había. Que se llama ultramar porque era el ultramar de los venecianos, que lo traían de Afganistán. Se hace con una piedra que se llama lapislázuli. Se muele y queda un azul espectacular. Pero esa piedra solamente se la encontraba en Afganistán. Entonces era carísimo porque había que traerlo de allá y en aquella época no era tan fácil como ahora. Ni el transporte ni las condiciones en las que se viajaba. Entonces era carísimo. Entonces en los contratos decía, va a tener un 30% de azul ultramarino.
el cuadro. Entonces el pintor tenía que ponerle. Y después iba el veedor a controlar, a ver, el contrato dice esto, si está parecido, sí. ¿Tiene tanto azul? Sí. ¿Tiene tanto rojo? Sí. ¿Tiene que tener un palo en la mano? Sí, lo tiene. Está bien, listo. Aprobado. Entregue nomás el trabajo. Es como hoy que van, no sé, a una obra los inspectores de la Municipalidad de Arquitectura a ver si la columna tiene el ancho que tiene que tener, si cosas por el estilo, por decir una cuestión. Entonces fíjense que ese tema de la reedificación es bastante complicado y lo vamos a encontrar a cada rato y no tenemos que dejarlo pasar por alto. Porque donde está eso, algo nos están escamoteando. Y por algo se escamotean las cosas. No es que esta mujer sea bruta, como les digo. Tiene doctorado en todas las universidades, posgrado, es profesora en no sé cuántas. No es que no sabe. Pero hay cosas que por ahí se evitan de alguna manera. Y lo último, no sé cómo estamos con el tiempo, estamos recontra bien. Una cuestión que también es complicada con respecto a la cultura. El tema de la alta cultura y la baja cultura, o la buena cultura y la cultura popular. Que es muy usual, pero que si nosotros volvemos a nuestro concepto de cultura como una serie de pautas a través de las cuales ejercemos nuestra acción social, vamos a ver que en realidad con esa definición es imposible proponer que algo es más o menos que lo otro. Porque simplemente es cómo me relaciono yo con vos. No hay otra. Entonces, son formas de relación, no hay formas de relación mejores o peores. Todas obedecen a lo mismo y todas sirven para lo mismo. Más allá de que eventualmente dentro de una misma sociedad pueda haber algunas diferencias. Por ejemplo, qué sé yo, no sé. ¿Se acuerdan aquel audio tan famoso de hace unos años de la cheta de Nordelta? Supongo que todos lo han escuchado porque dio vuelta por acá, por allá. Bueno, ahí tiene una pauta cultural donde ella se pone por encima de la gente que toma mate, que anda con el perro, que es muriento, que asco, que habla con el grito. Son diferentes formas de relacionarse. ¿Por qué la de ella va a ser mejor? O peor. Es diferente. Lo que pasa es que, claro, si no responde a sus necesidades, para ella va a ser una porquería. Si respondiera a sus necesidades, sería bárbaro los modales de esa gente. Vamos a ver un videíto muy cortito, si funciona, porque vieron con esto de la tecnología. Y yo les voy a pedir que miren a la gente. Son dos momentos musicales. Uno, la Filarmónica de Berlín, dirigida por Barenboim, y todo el ratatá. Y otro, Pablito Lescano. Entonces vamos a ver, pónganse atentos a lo que se toca, a quién lo toca, quién escucha, cómo lo escucha, cómo se visten, dónde están. Y vamos a sacar un par de conclusiones con respecto a eso.
parece que para lo que Una gana de tomar agua sucia. quería mostrar ya está. Te fuiste de un punto a otro totalmente, una cultura totalmente allá, una cultura muy acá, todo. Claro, fíjense que Argentina es mi país. es... El público, o sea, encima de eso lo que inventó él, o sea, el género de la cumbia villera, el público de acá, o sea, nació acá, y el otro es totalmente ya, bien, hasta la vestimenta incluso, hasta la alegría, todo. Ni hablar, bueno, el director Barenboim es argentino. Y si ustedes van al Teatro Nacional por excelencia, que es el Colón, no van a encontrar nada de esto, sino que van a encontrar todo de aquello. Es todo ópera, música clásica, ballet, todo europeo, ¿no? Nada, ahora una vez cada 6 meses tienen el día popular o algo así, entonces invitan, no sé, a uno que hace folclore o a uno que... Estuvieron, ¿saben quién? Los Palmeras con el no sé qué. Con la banda sinfónica. Claro, pero casi como una migaja, digamos, bueno, a ver, los negros, esto, que también saben de música más que los otros, pero bueno, pero hacen música para negros, digamos. O sea, esa pauta cultural que está marcando la música clásica es la que se trasladó hasta acá como la pauta cultural a seguir. Nadie se va a reír de Barenboim y de Beethoven. Sí, de Pablito Lescano y la cumbia villera. ¿Por qué? Fíjense todas las pautas culturales que se están poniendo en juego ahí, ya primero desde el entorno en el que se dan. El otro es un teatro con una acústica, todo perfecto, para que las voces se luzcan y los instrumentos. ¿Vieron que cantaban sin micrófono? Nada. Esto es un estadio, un galpón o lo que sea. Eso igual parece, eso, si no me equivoco, es el Luna Park. Puede ser el Luna Park. Porque sí. Sí, por el tamaño tiene que ser el Luna Park. Pero esta gente toca en cualquier lado. ¿Qué sé yo? No, pero el público viene, no va de traje eso, ¿sabes? No, ¿Entendés? bueno, entonces ahí es interesante empezar a ver qué pautas culturales y qué necesidades satisfacen. O sea, ¿qué fue a hacer a donde estaba Barenboim la gente que lo fue a escuchar? Fíjense nomás que con su vestimenta ya están marcando una pertenencia a un sector social, con su actitud están marcando una actitud hacia el músico, el coro, la orquesta, etcétera, etcétera, de mucho respeto, silencio absoluto. El tema, la sinfonía número 9, capaz ustedes conozcan algo derivado de eso que se llama el himno de la alegría, que se hizo muy famoso en los años 70. Escucha, hermano, la canción de la... Bueno, donde todos vamos a ser felices y el mundo va a florecer y qué sé yo, y qué sé cuánto, acuérdense, Beethoven, en Europa, guerras, bueno. Pablito Lescano que canta, que está volviendo borracho y amanecido a la casa y que la señora lo espera con el palo de amasar en la puerta y le dice, te estoy esperando, guacho, y él tiene que salir rajando. Y le canta ¿a quién? A ver, todos los borrachos, o sea, está haciendo culto de algo que supuestamente está mal visto. Una realidad que por ahí todos han identificado, entonces... Pero que es la realidad. Esa gente va a ver algo que tiene que ver con su realidad, a descargarse, a mamarse, a bailar, a saltar, a hacer catarsis, por decirlo de alguna manera. Todo lo contrario de los otros, que no se les cae una sonrisa ni de casualidad porque es muy serio, muy solemne, muy haute couture, hay que ir con la mejor ropita, hay que ir con... porque ahí también vamos a hacer relaciones sociales. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a disfrutar de una música muy compleja, de cantantes muy extremadamente virtuosos, esos solistas, esos coros, que han pasado su vida entera dedicados nada más que a afinar su voz y a perfeccionar su timbre y qué sé yo y qué sé cuánto. O sea, fíjense que el disfrute pasa por dos lugares totalmente diferentes y responde a necesidades diferentes y por eso tiene forma diferente. Pero si nosotros lo pensamos en función de pauta cultural, los dos van a lo mismo, a satisfacer determinadas necesidades sociales.
Que la música de Beethoven es mucho más elaborada que la de Pablito Lescano, no me cabe ninguna duda. Ahora, los recursos que tiene la gente que hace la música de Beethoven no son los mismos que tiene Pablo Lescano ni los de la Villa. Cada uno también de acuerdo a lo que puede. Porque Pablito Lescano o cualquiera de la Villa no puede dedicar toda su vida a perfeccionar el toque de un instrumento que cuesta carísimo, con un profesor que cuesta carísimo. O ir a un estudio a grabar. O ir a un estudio súper a grabar. No. Se arregla como puede y esto es un curro que encontró y se gana la vida así y bueno. Le va bárbaro porque un montón de gente se identifica porque él vive lo mismo o más o menos lo mismo que la gente para la que canta. Lo mismo que Barenboim. Barenboim seguramente tiene una vida muy similar a la de todos los nariz parada que estaban ahí escuchándolo con sus trajes y sus vestidos y qué sé yo y qué sé cuánto. Pero bueno, hay diferentes sectores sociales, diferentes momentos, qué sé yo cuánto, van a corresponder diferentes pautas. Acá lo que estamos viendo son diferentes pautas. No sé si esta es mejor que la otra o la otra es mejor que esta. Son diferentes. Entonces hay que ver cómo medimos, porque si lo que pensamos es que esto no vale nada, per se, como habitualmente se dice, la coña, eso no es música, eso es negro, hay que matarlos a todos y qué sé yo cuánto, estamos metiéndonos en otra cuestión. Estamos metiéndonos por la ventana en otra cuestión, que tiene que ver con diferencias de clase, que sí las existen y por eso se expresan en diferentes pautas culturales, pero la música en sí no. Ahora, esas diferencias de clase, cuando una cultura trata de reventar a la otra, está hablando bastante de esa clase, digamos. ¿Por qué tanto odio si no es solamente diferente? Quiere decir que esta gente algo le está cuestionando a la otra. Porque esta gente no critica a Beethoven. Es más, ni sabe que existe probablemente. Pero la gente de la música clásica sí que denota y le tiene un odio visceral a todo este tipo de música. ¿Cómo? Porque ellos también pueden decir lo mismo sobre la gente de la otra cultura, decir son unos pies, son unos primos, son esto, aquello. Por eso. Y también Pablo puede ser como el artista ese que ahora está en la gama alta, gente puede comiendo como un Telegram tiene un cabello igual que ellos. Claro. Pero pasa a estar ahí también por eso, por el éxito que tiene. Pero sigue siendo igual. Sí, algunos después se cambian, qué sé yo, pero más o menos, igual, bueno, Elegante, por ejemplo, también salió del barrio, ahora vive en un country, cena con la amiguita, qué sé yo. Pero el vago, no puede cambiar mucho porque él se debe a su público, por decirlo de alguna manera. Claro. Así que vean que este tema de la reificación, la buena y la mala cultura, son bastante discutibles, depende de cómo definamos la palabra cultura. El sentido de la cultura, los derivados de la cultura, todo va a cambiar. Entonces, esto vamos a tener que tenerlo en cuenta porque eso es lo que nos vamos a basar para analizar los periodos históricos. Y sobre todo el tema de la historicidad, como les decía ahora. ¿Qué es cada cosa en su momento? Y no qué es ahora para nosotros y que creemos que habrá sido... No, lo que creemos no importa. Vamos a ver cómo era en los hechos hasta donde podamos saberlo. Si no podemos saberlo, nos jodemos. Pero no inventemos o no le pongamos cosas que no existen. Y sobre todo, no nos olvidemos de que los actos humanos son actos humanos. No querramos endilgárselos ni a deidades, ni a la naturaleza, ni a el universo se está hablando. No, ¿qué universo? Las cosas las hacemos nosotros y nos tenemos que hacer cargo. Sobre todo cuando son cagadas. Porque de lo bueno todo el mundo se hace cargo, obviamente.